más, saludaros a cada uno y contar un poco mi testimonio. Yo soy el cuarto hermano de una familia de 5 hermanos, una familia tristemente muy deteriorada. Desde muy pequeño, pues siempre hemos carecido de mucho cariño y de mucho amor por parte de nuestros padres, porque el matrimonio no funcionaba bien. Y mi padre también pues marchaba, emigró a Alemania, estuvo allí un tiempo y estuvimos pues mis hermanos y yo pues con mi madre solo y esperando que nos mandara siempre algo de dinero para poder sobrevivir. Pero bueno, la situación de mi padre tenía muchas adicciones y en muchas ocasiones pues no suplía las necesidades. Y desde muy pequeño mi corazón fue creando unos rencores tremendos hacia mi padre y hacia mi madre, porque todas las culpas y todas las frustraciones las pagaba con nosotros. Y mi padre cuando volvía, pues igual manera, ¿no? Siempre con insultos, con dejaciones y con descalificaciones. Jamás recibimos un cariño, un qué bien has hecho esto o un trato personal mutuamente de poder salir, jamás. Yo tenía en mi corazón un dolor que se iba creciendo cada vez más y casi tenía en mi corazón que cuando fuera un poco mayor jamás quería saber nada de ellos. Quería irme y no volver a saber nada de ellos. Iba creciendo en mi corazón el deseo de jamás perdonarle lo que me habían hecho, jamás perdonarle la infancia que me habían quitado, porque desde muy pequeño me pusieron a trabajar con 9 años a repartir el periódico para llevar dinero a casa y tenía que perder tiempo de colegio, tenía que tener tiempo de estar con los amigos, tiempo de estar con la gente. Y con 9 años uno no va entendiendo, pero cuando ya vas saliendo a la calle y te vas juntando con gente de mucha más edad y vas abriendo un poco más los ojos para mal, pues bueno, la gente vas conociendo a personas mayores y empecé continuamente pues a mamar y a recibir información y halagos de personas que de verdad pues parecía que me apreciaban y querían estar conmigo. Y estuve 3 años repartiendo el periódico, de los 9 a los 11 años, y en ese tiempo fue cuando muere Franco en España, en el 75, y bueno, y empieza un poco el boom de las drogas. Aquello empezó a salir como los hongos, cuando caen un poco de agua y sale un poquito de sol, pues vemos cómo salen los níscalos y cómo salen las setas en el campo, pues desde la noche a la mañana empezó en una ciudad tan pequeña como Cáceres en aquel tiempo, con habría unos 50.000 habitantes, pues empieza a surgir una movida tremenda y bueno, y como conocía gente de distintas edades mayores, pues empiezo a fumar hachís, empiezo con el hachís a los 11 años, luego empiezo con la anfetamina, a los 12 años empiezo con la anfetamina, con el LSD, y luego pues a los 13 años empiezo a tomar drogas duras como la cocaína y la heroína. Es un tiempo que tú te crees que eres alguien muy, muy famoso por lo joven que eres y estás metido en este mundo y tratando con una serie de personas y con una serie de mafias que para la edad que tenía, pues parecía que era el pequeño de todo, pero desde muy pequeño pues empecé a buscarme la vida y empecé a traficar drogas ya con 13 años. Lo cual pues con esa edad estaba en la plena adolescencia para la juventud, pero viviendo muy rápido. Fui detenido en muchas ocasiones y llevado a correccionales, de los cuales pues aquí en Extremadura me escapaba y me volvía otra vez y volví a hacer otra vez de las mías y ya por fin la justicia me llevó a Alicante, a una prisión de menores en Campoamor, en Alicante capital,
y allí era una cárcel de menores y tuve que pasar tiempo allí con la edad que tenía. Mi vida transcurría siempre solo, con la gente que iba conociendo en la calle y los amigos que me iba echando en ese caminar y en esa carrera hacia la destrucción. Con mi familia no tenía relación ninguna, la gente pensaba que yo era una persona que huérfano, que no tenía padres ni madres, porque ni me escribían ni podía contar con ellos. Ese tiempo en Alicante fue muy duro, porque eso ya no era un colegio como aquí, sino era una cárcel de menores. Y bueno, y ahí conocí a gente del barrio de Juan 23, de lugares muy complicados, y bueno, y de ahí pues salimos, nos escapamos y llegamos a hacer muchas fechorías por la zona de Alicante, y luego ya pues por situaciones físicamente de la droga pues me vine otra vez para acá y estuve aquí un tiempo con gente que trabajaba y traficaba todo tipo de droga, heroína, cocaína y hachís. Esa ha sido mi vida totalmente hasta los 19 años, que soy consciente de que tengo un problema y que ese problema tengo que solucionarlo y que no tengo nadie a mi lado. No sé con quién apoyarme, no sé a quién acudir, no sé. Yo clamaba al Señor, porque aunque no creía, pero uno clama, porque la gente dice que, pero uno clama. Ya mi vida no tenía sentido a los 19 años, ya no había metas, ya no había objetivos, física, espiritualmente y emocionalmente, ya no tenía sentido. Entonces, casi era mejor quitarse la vida. No tenía mucho sentido ya mi vida. Creo que había vivido muy rápido y con mucha amargura en mi corazón. Entonces, intenté en ocasiones, como era tan cobarde, pues en ocasiones pues traté de quitarme la vida con sobredosis, pero por la gracia del Señor, no por otra cosa, tuve sobredosis, tuve 18 horas muerto en algunas ocasiones, pero el Señor me levantó. Es su plan. Ahora lo entiendo, pero antes no, porque una sobredosis es una sobredosis para todos, y amigos míos están todos, casi todos los que empezamos están todos muertos. Y entonces, pues bueno, esa ya era lo único que deseaba, salir ya de este mundo, porque no tengo padres, no tengo familia, me he buscado la ruina tanto de salud como tanto moralmente como tanto judicialmente. ¿Qué sentido tiene la vida para un chico de 19 años? No tenía nada de sentido. Pero bueno, me hablaron de un centro, que era el Le Patria, en francés, que estaba en la zona del Levante, en la cual estuve allí un tiempo. Me llevaron a Benigani, cerca de Chátiva, un pueblo de Valencia. Me imagino que lo que viví ahí lo conocéis. Y estuve en Benigani y en Luchente, en centros de rehabilitación. Y bueno, era un centro internacional donde conocí a mucha gente y viví con mucha gente, pero era una secta tremenda, era una secta que abusaba, no podías replicar nada, no podías opinar nada, tenías que dejarte manipular porque no había nada. Entonces, lo barajé un poco y dije, bueno, voy a estar un tiempo recuperándome, fortaleciéndome, y llegará el momento que me tenga que marchar, porque aquí no tiene mucho sentido, porque esto es un sepulcro blanqueado, somos todos estos psicómanos y hay aquí unas mafias que no veas, ¿no? Y bueno, pero al final tuve que estar cumpliendo una condena allí, me tiré 3 años y 1 año y medio estuve en Valencia, y luego me subieron a Navarra, a Pamplona, y luego estuve en Galicia, en la zona de Monforte del Lemo y todos esos sitios por ahí. Y bueno, lo único que me había recuperado era físicamente. Mi corazón y mi cabeza estaba dura, estaba encallada, estaba cauterizada. Toda la vida que había vivido estaba ahí. Y entonces, pues, cuando tuve la oportunidad de marchar de ese centro, pues me fui a vivir a Alicante. Estuve en Alicante viviendo 1 año
y bueno, y ahí pues fue una recaída totalmente tremenda y de ahí me trajeron casi ya para que me muriera por aquí, ya por Cáceres, me trajeron por aquí ya como con pocos pesos, con, con, con poca salud y bueno, y estuve en casa, pero bueno, ya me daba lo mismo, creía que cualquier día podía morir y bueno, pues tuve que entrar a pagar una condena en Cáceres y me encontré a un chico que lo conocía de Vallecas, de Madrid, y empezó a hablarme de Dios. Y digo, madre mía, ¿quién es este? Pero si no lo conozco, pero se llama Leandro, ahora sigue estando en centro, volvió como el hijo pródigo, volvió a caer, pero a mí me impactó allí por su acercamiento a mí, diciéndome que pues, mi vida podía cambiar, que él había conocido al Señor y yo, pero para mí todo eso sonaba totalmente no, es que no ni me sonaba, ¿no? Quería que se había quedado colgado por algún LSD, por algún trippy, pero luego lo veía constantemente, una persona que hablaba con la gente, compartía el evangelio con la gente, se sentaba conmigo, le trataba de darle algo de droga, no quería, sabía estar en su sitio, me hablaba de Jesús. Y bueno, yo en esos lugares y en esos sitios tienes que guardar las apariencias, aunque porque estás viviendo con gente y entonces tienes un estatus, por decirlo de alguna manera, entonces eso no me interesaba, pero no sé, algo iba inquietando mi corazón. Y en ese tiempo, pues estaba cumpliendo una condena y yo todos los delitos que había cometido siempre habían sido por un problema, que era adicto a las drogas. No había hecho nunca nada por ánimo de lucro, jamás. Jamás había cometido un delito para enriquecerme o para nada, solamente por ser una persona que tenía una adicción y era un enfermo. Y entonces hablé con el juez y le dije si me podía sacar de nuevo y llevarme a un lugar para morir por lo menos tranquilo, para poder estar, quieras que no, pues el tiempo que me quedara, pues lo pudiera estar disfrutando de otra manera. Y él me dijo, es que te hemos dado muchas oportunidades, te hemos hablado, te hemos llevado a estar en centros, has salido, has vuelto a la misma y no estamos en esto ahora. Y yo le rogaba que por favor, que era ahí, porque yo estaba en Cáceres y era ahí a unos 60 kilómetros en un pueblo al lado de Coria, Moraleja, y le dije que, bueno, que me diera la última oportunidad, ¿no? Y bueno, mi deseo en mi corazón era ir al centro, refortalecerme otra vez físicamente, ponerme físicamente y pasarme a Portugal, en los cuales tenía un amigo. El juez cedió, me dijo, te vamos a dar la última oportunidad. Vas a ir a un centro, vas a cumplir allí y de ahí quiero que aproveches esta oportunidad a ver qué tal. Entonces yo cogí, me llevaron, me sacaron, me fui a Moraleja y llegué a Moraleja y dije, bueno, me voy a recuperar y luego ya paso a la frontera, tenía allí unos amigos que había trabajado con ellos y digo, y allí ya me paso mi tiempo hasta que me muera, ¿no? Pero bueno, qué cosa que cuando llego al centro, yo ya había estado en muchos centros y solamente la acogida que recibí me impactó. Una acogida cariñosa, amable, personas que eran mucho más peligrosos que yo, mucho más... ¿Cómo me trataron? No llevaba nada, llevaba lo opuesto. Me cogieron, me dice, vente a mi cuarto, te quiero dar estos pantalones. Cosas, detalles que jamás había visto, porque en el mundo en que vivía era un mundo de egoístas. Y entonces cuando yo veo todos esos detalles me impacta. Y dice, es que nuestra vida ha cambiado. Jesús ha tocado nuestro corazón. Como ellos podían hablar, así me hablaban, ¿no? Como ellos estaban viviendo la experiencia. Y bueno, uno no es receptivo, pero solamente el cariño y con la amabilidad que me cogieron, pues me impactó muchísimo, porque yo reconocía claramente cómo se trabajan los centros. Y entonces, pues bueno, pasé allí los primeros días y bueno, iba recuperando y con la mente a Portugal, quería evitar cualquier diálogo espiritual, cualquier palabra que viniera del Señor y tener en mi mente
el objetivo por lo que yo había conseguido la libertad, engañar otra vez al juez. Y estuve una vez en la cama bueno, perdón, me sacaban a pasear y me llevaron a la primera reunión. Y todos conocéis el movimiento pentecostal de reto y de remar y de centros de rehabilitación. Entonces a mí me impactó muchísimo cuando entré en la reunión y dije, madre mía, esta gente habla con Dios y está hablando ahí y yo me estoy enterando, pero y no solamente hablan, es que se ponen a cantar. Y luego con el hablar en lengua, pues ya para mí fue tremendo, ¿no? El ponerse a hablar en lengua y yo no entendía nada, y entonces me fui al director, que estaba allí, y le dije, mire, yo no entiendo nada de lo que están haciendo, pero yo sé que estáis drogados perfectamente porque lo que estáis haciendo es algo que esto no se lo cree nadie. Digo, habéis bebido, habéis estado, porque se poníais a hablar, ¿con quién habláis? No, nosotros hablamos con Dios. Digo, ¿pero cómo con Dios? ¿Pero cómo te va a escuchar Dios? Si Dios está en una cruz, ahí, que da pena. Yo decía, hasta pena verlo ahí. Es una pena, para mí siempre me da lástima verlo ahí. Como que yo cosas de Dios no sabía nada. Había tenido muy mala experiencia con la iglesia desde pequeño. Entonces también mi corazón está cerrado. Y bueno, y él decía, bueno, ya te irás enterando, ya te irás acostumbrando, ya irás conociendo las cosas. Digo, vale, una y otra vez, pero bueno, yo me volvía loco escuchando aquellas palabras, me volvía loquito. Yo decía, madre mía, pero un día, no sé por qué, empecé a decir, macho, ¿y si Dios existe? ¿Y si lo que están diciendo esto es verdad? Y que Dios es real. ¿Cómo afecta esto a mi vida? Me hice esas preguntas dentro de estar allí, estar bien, ¿no? Y verlos, y ya en vez de tanto cuestionar, pues me pregunté a mí mismo, pues a lo mejor Dios existe y a lo mejor tiene algo que decirme. Y bueno, y ahí empezó todo. Y me junté al lado de una persona que lo veía una persona que muy auténtica, que era de Galicia, y me puse al lado de él porque trabajando y haciendo cosas, y bueno, y empezaba a preguntarle y él me empezaba a compartir. Y digo, ¿y esto cómo es de conocer al Señor? Porque esto sí que es difícil, ¿qué hay que hacer? Porque todos ya sabemos que en la Iglesia Católica hay que hacer cosas para poderte ganar la salvación. Entonces yo tenía ese concepto, digo, ¿pero qué hay que hacer? Hay que aparentar está bien, hay que... No. Dice, tú eres pecador. Oye, yo voy a ser pecador, hombre. Con todo el daño que me han hecho a mí, yo no soy pecador. Entonces yo ahí debatía y hablábamos y debatíamos. Pero una vez, después de estar hablando un tiempo con la gente y de vivir con la gente, pues el Señor me llevó como teníamos siempre en el campo, el Señor me llevó a sentarme, a relajarme, a hablar, y empezó mi corazón a clamar de una manera de pedir perdón a Dios por lo que había hecho, a decirle, si existe, Señor, como tratándole de desafiar, si existes, Señor, cambia este corazón, que esto no es un corazón que ya ni siente, ni padece, es una roca, por favor, cámbialo, dame una nueva vida o llévame de aquí, porque no tiene sentido, pero en mí ya había surgido algo de clamar a Dios. Y me puse a llorar, me puse a pedir perdón, pero yo solo, ¿eh? Luego yo era muy vergonzoso en contarlo, yo solo, es mi experiencia solo. Entonces me puse y le pedí perdón al Señor, le dije, perdóname por todo el daño que he hecho, por todo lo que he realizado, por todos mis pecados. Y sentí la paz de Dios. No era un sentimiento por el contexto donde vivía, no. Era un verdadero quebrantamiento y arrepentimiento. Al día siguiente me levanté con ganas de ayudar, con ganas de trabajar, con ganas de hacer lo que me encantaba, de estar al lado de otra persona y ayudarle en el momento del síndrome de abstinencia y trabajar no con el objetivo de que te diera, sino con el objetivo
de poder ayudar a esa persona a pasar el síndrome de abstinencia, que yo sabía muy bien cómo se pasaba. Y empecé a hablar con este chico y digo, me gustaría poder leer el Evangelio, cómo leerlo y cómo entenderlo y cómo comprenderlo. Y bueno, y él empezábamos a leer ahí Juan, empezábamos con el Evangelio de Juan y uno no entendía nada. Cuando empezaba con el verbo, y el verbo era Dios, y bueno, yo tenía un trabalengua y yo estaba ahí, pero él me lo iba explicando con mucho amor, con mucho cariño y con mucha paciencia. Y cuando llego a Juan 3:16, cuando llegamos ahí, eso me impactó. Aunque es un versículo que se le ha quitado muchas veces mucho el peso que tiene y la verdad que tiene, por tanto escucharlo y por ser tan famoso, pero yo no lo conocía. Yo no sabía lo universal que era este versículo. Pero cuando empezó a decir que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¡wow! Digo, ¿Dios me ama a mí? Porque mi concepto, si tengo que mirar a mi padre, lo tendría mal en mi relación con Dios. Entonces digo, Dios me ama a mí, de verdad, pero no a mí solo, es que Dios ama al mundo. Y entendí y comprendí que lo único que tenía que hacer era creer, porque Dios sí me amaba. ¿Y de qué forma lo demostró? Mandando a su Hijo a este mundo, hacia la cruz, para perdonar mis pecados, por aquellos que me había estado arrepintiendo antes y confesando antes. Y ese versículo para mí se quedó grabado en mi corazón. Dios ama al mundo, no solamente ama a Reto, que fue fue mi decisión de irme del Reto por el legalismo y por totalmente querer siempre evitar relacionarte con distintos cristianos y con distintas iglesias. Y entonces, una vez ya que conocí al Señor y empecé a querer aprender de Él, a leer el Evangelio, a esto, pues me mandaron a hacer exteriores, a hablar y a vender calendarios en distintos lugares y en distintos pueblos por Navidad. Y llego a Cáceres, siendo yo de Cáceres, con un equipo, yo era el segundo responsable, y con un equipo de 7 personas. Y bueno, íbamos por fe, teníamos así, venga, como Juan el Bautista, sí, que para no gastar dinero, todo el dinero que saquemos para abrir habitaciones, para comprar una furgoneta y cosas así, porque no, Reto no, antes no era como ahora, que tiene Volkswagen, que tiene todo. Antes era un lugar con unas furgonetas Mercedes-Benz 100 Capitoné, que vamos, que lo teníamos que poner en cuesta abajo cada día para arrancarla. Y bueno, pues nos vamos y cogemos colchones de la basura y nos dormimos en la furgoneta y cogemos y luego nos vamos a los lugares, sitios donde están los junkies, las prostitutas, y hablamos con ellos y nos los llevamos al que quiera a los centros. Así nacíamos. Y me encontré a los pastores de la iglesia El Puente, en Cáceres, y hablamos con ellos y nos dijeron, ¿queréis venir a dormir? Pues fuimos a dormir a la iglesia, nos trajeron... ¡Ay, yo me impactó! Y la gente decía, ¡ay! Porque muchas veces somos cristianos pero creemos que somos los mejores, que estamos ahí, y a mí me impactaba el trato, la dulzura, el cariño con quien nos trataba las personas, y los otros parecía que se reían. Y yo decía, pero hombre, a mí esto me está impactando. Esto no, las personas no nos conocen de nada, nos traen comida, somos toxicómanos, somos personas que en cualquier lugar y cualquier descuido nos lo llevábamos todo. Nos ofrecen su casa, nos ofrecen su silla, nos ofrecen su comida, lo más íntimo nos lo ofrecen. Es algo que como es una amistad, porque nadie invita a una persona a su casa en lo más íntimo y le ofrece lo mejor que tiene, su hogar, su familia. Digo, si no está el amor de Dios, bueno, esto no... Yo tenía luchas. Bueno, pues de ahí salimos y nos fuimos a Talavera de la Reina. Y en Talavera de la Reina, pues hacíamos lo mismo, el mismo proceso, vendíamos calendario y luego nos íbamos a lugares donde estaban toxicómanos, y el que se quería ir a un centro lo cogíamos y lo llevábamos con una furgoneta. Y estábamos dando folletos, y entonces una chica que se prostituía estaba hablando con un hombre. Digo, a lo mejor lo está vendiendo algo, le quiere engañar al hombre, y fui yo para allá, digo, mira, le está molestando. Dice, no, yo soy pastor, Juan el australiano, no sé si lo habéis conocido, marchó con el Señor hace años, en la iglesia de Talavera de la Reina,
en el año 97 así se marchó con el Señor. Yo te estoy hablando del año 92. Y le digo, no, no, sí, pastor. Ah, ¿y vosotros quién sois? Digo, nosotros somos de Reto y estamos aquí por si alguna persona quiere rehabilitarse, quiere ir al centro, pues lo llevamos en las furgonetas y aprovechamos el tiempo y estamos hablando con ellos y le estamos dejando los teléfonos. Y si, ¿dónde dormí? Digo, dormimos en la furgoneta con un colchón que, digo, para ahorrar dinero y tener para hacer. Y dice, no, no, veniros a la iglesia. Ah, y nos llevó a una iglesia preciosa, porque aquí en Cáceres era muy chiquitita, era una peluquería que habían abierto en Hernán Cortés, muy pequeñita, y bueno, era difícil, pero aquí, bueno, era de 2 plantas, nos dieron lugar, sitio, los hermanos muy agradecidos, quedábamos para levantarnos a las 7, orar con el pastor, y luego nos íbamos a hacer nuestra ruta diaria, y estaban haciendo la autovía de Extremadura, la de Madrid, se estaba en obras en el año 92 y íbamos a todos los pueblos, a La Lagartera, a todos los pueblos de Toledo y nos íbamos también a Toledo y luego volvíamos por la noche para dormir. Estuvimos 15 días y yo estuve con hospedado con un americano, Martín, y a Miguel Ángel, pastor de la iglesia bautista actual y director de SESME, pues era el que llevaba a los jóvenes. Y entonces, pues, yo me fui a vivir junto con otro compañero que venía conmigo, pues siempre vamos de 2 en 2, y yo empecé a leer la Biblia, pues de allí teníamos Nuevos Testamentos, así muy ilustrados en Reto, pero no tenía Biblia, y él tenía una Biblia que era de las Américas, una roja así, con pasta dura, y me encantaba, porque no ponía tanto Jehová en aquellos tiempos, el Señor, y me gustaba esa traducción, parecía que era más entendible para mí, para mi preparación cultural. Y bueno, y hablando con él, pues, madre mía, qué cariño le cogía a Martín, sigue sirviendo al Señor. Y bueno, y cuando nos despedimos, después de estar 15 días, nos regalamos cosas, yo le regalé cerámica de allá, él me regaló la Biblia, que la tengo aún, muy, muy deteriorada ya del uso, pero la tengo aún porque son recuerdos que quedan sin caducidad en mi corazón y en mi vida de esas personas, y ese agradecimiento de ser hospitalario. Y bueno, y volvemos al centro y muy bien todo, desde cuando estábamos allí los 15 días, muy bien, pero llegamos al centro y bueno, siempre hay situaciones y yo me sigo escribiendo con el pastor y con Martín y sigo escribiendo, le sigo compartiendo mis luchas, mis dudas, porque quieras que no, yo estaba en un lugar que había mucha ley y eso a mí me creaba mucha rebeldía y luego también cosas que decían a través de la Biblia que no ponía allí y se inventaban las cosas. Muchos cogían un texto y lo cogían para dar hachazos y yo iba y decía, pero ¿por qué Andy dice esto? Y no, es que la palabra es así, es que Dios te está hablando así. Digo, no, estaba hablando tú. Y era una lucha continua de querer imponer la ley a la gracia del Señor. Hay gente allí que estaba tan necesitada del Señor, tan deseosa de conocer al Señor, pero a veces los responsables, de una forma que querían que eran su última palabra iba a misa. Entonces ya eso, aunque tenía mucha ruina judicial, tenía muchos problemas judiciales, para mí era una lucha hablando con el Señor. Me prohibieron escribirme con estos, de ser un responsable, me pasaron a la chatarra a reciclarme, pues decía que estaba hablando con sectas y que me fuera a la chatarrería a reciclarme y nada, y yo encantado de estar con gente y de trabajar con la gente, pero en mi corazón había un deseo de que lo que yo había experimentado, lo que yo había vivido, cómo el Señor había cambiado mi corazón, yo quería que lo viera más gente, quería que lo viera mi familia, quería que lo viera mis hermanos, quería que lo viera la gente que me conocía y pudiera explicarle y hablarle con mis propias palabras en aquel tiempo lo que había sucedido en mi vida. Y entonces pues le dije si no le importaba que me hiciera un informe para presentárselo al juez
para decirle que me iba adecuadamente y entonces me dijeron que no me podían dar nada de eso, que en mi sitio y mi lugar estaba allí, que no me podía ir, que te tenías que quedar allí. Y yo le dije, pero es que yo quiero contar lo que me ha pasado. Pero aquí en el centro puedes ayudar. Digo, si es mi llamado, si mi llamado es ayudar y de proclamar y de estar ahí, pero de esta forma no, de imponiendo a la gente, de coger por un lado, hablar una cosa y por detrás otra, en vez de profundizar y llegar a los corazones de las personas, lo juzgaban por todo. En aquel tiempo explotaba el VIH y la gente se ponía enferma y decía que estaba flipando, que se está aparentando. Para mí eso era una lucha continua. Le dije que no, yo no podía dejar que las personas no fueran al médico, no fueran tratadas. Bueno, tenía una lucha continua con el director y le dije que, aunque no me daba el informe, que me marchaba. Y me marché y me fui a la estación de Plasencia, porque estábamos levantando un centro en un pueblo cerca de Plasencia. Me encontré en el autobús y solamente le dije, señor, salgo amargado por una situación, pero te llevo a ti. Salgo amargado porque como si me hubiera ido de un lugar después de estar 18 meses sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda, diciendo, pues a ver si caes y vuelves. Parece que esa fue la despedida. A ver si vuelves a caer y vuelves aquí porque no hay salida. Y yo iba todo el rato en el autobús pensando, señor, llévame cuando me baje, pues a ver si puedo hablar con mis padres y me pueden acoger un tiempo y nada, pero llegué a casa y me dijeron mis padres que no querían saber nada de mí. Y bueno, pues digo, voy a la iglesia a ver qué tal a la iglesia la gente que conozco. Y llegué a la iglesia y estaba en una reunión de mujeres, me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Y en esa reunión de mujeres, pues entré y me dio vergüenza de tantas mujeres. Digo, ay, perdone, que me he confundido. Y dice, no, digo, yo no quería venir buscando a los pastores porque estuvimos aquí un tiempo. Ah, vale. Y llamaron a Moisés Hidalgo, que estaba de pastor, y Fran Carrasco. Moisés Hidalgo hoy no está trabajando en la obra, pero bueno, siempre ha sido mi mentor en todo. Él es de Úbeda y amigo de José Pablo y de mucha gente de Tiempo de Querer, y luego Fran Carrasco está en Mérida, en la Iglesia Bautista. Y con Moisés, pues me acogió, le dije, mira, me pasa esto y todo esto, y me dice, ay, mira, vente a mi casa, mi mujer y yo no hemos casado, vente a mi casa y vives allí con nosotros y está. Y yo dije, no, te lo estoy muy agradecido, pero no, porque recién casados, es un piso pequeñito. Nos voy a ir a un lugar que es un centro de recepción de la Iglesia Católica, y con mi experiencia, y ellos me conocen, voy a ver si lo reabro y voy a ver si cojo a gente. Y hablé con los responsables, con los responsables del centro Ozana, no sé si conocéis la asociación Ozanán religiosa, y me dijeron, pues sí, necesitamos a alguien que sea responsable y que organice todo esto. Y entonces pues dije, pues bueno, lo único que quiero es que me deis una cama y me deis alimento y yo organizo todo lo que es la estructura y las condiciones que cualquier persona vaya viniendo hay que tener y las normas. Y entonces ellos eran todos jubilados, eran profesores, gente jubilada ya, pero que había tenido una gran profesión y eran voluntarios. Y me lo concedieron, y entonces abrí el centro y me puse a acoger a gente, me puse junto con la iglesia, abrimos un ministerio, y en ese tiempo de estar trabajando junto con la iglesia y también en el centro Zaná, pues me salió trabajo en la construcción y me puse a trabajar. Eso era el año 92 terminando. Pues yo salía en el 92, en mayo. Y entonces, pues bueno, había una chica en la iglesia que me gustaba mucho, desde que la vi la primera vez. Pero bueno, yo era muy cortado ya en las cosas del Señor, ya no usaba las mismas armas, ni las mismas para poder conquistar. Y entonces, pues, pero me gustaba mucho. Y un día, pues, nos tocaron limpiar la iglesia junto a los dos.
Pero yo dije, yo no, digo, yo lo hago solo, no te preocupes que yo lo hago solo. Y ella igual, no te preocupes que yo lo hago solo. Y bueno, y salíamos como grupo de jóvenes y nos mirábamos, compartíamos, y ella, mi mujer, que es mi mujer hoy, llevábamos 27 años casados, ella estaba en diálisis y, y estaba había estado trasplantada en el 82 y lo rechazó. Y entonces, pues yo como era más bruto que un arao, pues ella es muy dulce, ella es la piel de la iglesia, si algo del cuerpo es la piel, es sensible a todo, y me dice, ¿y por qué no donas tú los riñones? Y digo, pues mis riñones no valen para nada, digo, por las circunstancias de mi vida, digo, ojalá pudiera donar cualquier cosa de mi cuerpo, pero por circunstancias de la vida, y no puedo ser donante ni de sangre ni de nada, ¿no? Y ella, ¿y qué ha sido? Y le empecé a contar mi vida, empecé a contar mi esto, y bueno, y fuimos saliendo y nos fuimos mirando y fuimos respetándonos y hasta que surgió la chispa y empezamos a salir como novios, fuimos al pastor y dijimos, oye, nos queremos casar dentro de 3 meses, porque mi situación como está, mi salud, tampoco sé el tiempo que voy a vivir, y ella también es trasplantada y también estaba delicada, y, y yo también quería pues saber cuidarla, porque ella era una persona muy delicada por su salud, y entonces pues el pastor dice, madre mía, ¿cómo te vas a casar con ella? Si tú vienes de un mundo totalmente diferente, no sabes qué es un matrimonio, no sabes. Digo, bueno, pero puedo aprenderlo. No me he podido fijar en nadie, pero puedo fijarme en la ayuda y con el deseo que puedo amar a mi mujer. Y bueno, y estuvieron ahí luchando para que no llegara más y ni nos pudiéramos casar, pero yo hablaba con ella y digo, mira, esta es mi vida, esta es mi vida, esta es. No le quedé sin contar nada, nada le quedé sin contar, le compartir todo. Le dije, esto es suyo, ¿quieres vivir con una persona así? Y dice, eso es lo que eras. Me quedó impactado. Eso es lo que eras. Ahora eres una persona nueva. Digo, sí, pero te puedo estar engañando. Puedo estar imitando espiritualmente para usar. Dice, no me hace falta. Porque habíamos estado haciendo campañas con OM, compartiendo el Evangelio en Cánovas, compartiendo el testimonio, mi respeto hacia el sexo femenino, mi distancia en la iglesia hasta el sexo femenino, saber cuidar y respetar a las personas. Y él ya lo que había visto era eso. No era un chico guapo, ella es muy guapa, él había visto eso. La había enamorado, mi saber está ante las situaciones y ante la iglesia. Eso es lo que le enamoró y bueno, y hemos pasado por muchas circunstancias, el Señor nos ha ayudado, hemos pasado por tiempos difíciles de salud, pero el Señor sigue derramando su gracia y su amor. Pero todo esto es muy bonito, lo que pasa con el Señor, pero tú tienes un pasado y ese pasado lo tienes que enfrentar. Y cuando ya nos íbamos a casar, en el 93, me bajan todas las cosas, todos los problemas judiciales del Supremo, y la policía llevaba vigilándome 1 año y medio en la iglesia, viéndome, porque... Y me vinieron a buscar, íbamos, mi mujer, la que es mi mujer, pero antes éramos novios, y estábamos preparando la boda, y dice, mira, tenemos las buques capturas para cogerte y tenemos que meter preso. Pero es que llevamos 1 año y medio viéndote, y tú no eres quien eres. Es que tú eres una persona que ni fuma, ni bebe, pero no solamente eso, es que has trabajado con gente llevándola a centro, has estado en centro Zana, levanta, y te estamos observando, y es que no te podemos meter en la cárcel, es que tú no puedes estar en la cárcel. Yo decía, pero es algo que tengo que enfrentar. Y dicen, tenemos la buque captura, pero ve a ver al fiscal jefe y vete a ver al presidente de la audiencia, porque ya no depende de un juez, ya depende del presidente y el fiscal de la audiencia, porque ya era algo firme, sentencia firme,
de 12 años. Oh, eso se me cayó la tierra encima. Dios Señor, qué bonito era todo, qué situaciones vas encontrando, te enamoras al poco tiempo de llegar, vas encontrando trabajo, vas ejerciendo, te quieren en el trabajo, vas formando las cosas, pero hay cosas que tienes que enfrentar. Y una de esas era esa, la de tener que enfrentarme. Y me dijeron, pues tienes que hablar, o si no te tenemos que, dentro de 15 días te tenemos que bajar, pero te teníamos que bajar ahora a la cárcel. Pero intenta hablar con el fiscal. Y yo fui con el pastor, con Moisés, con mi novia, que ahora es mi mujer, y yo. Y me fui y digo, mire, esto me ha pasado. Dice, sí, tenemos informe tuyo de que eres una persona totalmente cambiada, pero tenemos 12 años aquí. ¿Qué hacemos con ello? Porque esto hay que cumplirlo, pero gente de la época de Franco, gente mayor, gente que parece que no tiene misericordia y parece que no tiene, gente de esa época. No estamos hablando de jueces de la democracia, estamos hablando de jueces mayores que estaban a punto ya de que daban 5 o 6 años para jubilarse. Y me tenía mucha manía. Y entonces y dice, ¿y qué hacemos? Y yo dije, usted haga lo que quiera, pero si me lleva a la prisión, por favor, me dé la oportunidad de poder servir allí, de poder estar allí, porque lo que hay en mi corazón no puedo expresárselo con palabras, porque no tengo, pero sí se lo puedo expresar con hechos. Si ustedes me dan una oportunidad y dicen, tengo que hablar con el fiscal, jefe, y entré yo y el fiscal y el pastor conmigo, y dice, es que estamos ante una situación que te hemos dado tantas oportunidades y no las has conseguido. Y a estos son 12 años, te dimos 15 años en el Patriarca y nada. Y yo dije, hagan lo que quieran. No esas palabras, dije, lo que ustedes deseen. Yo, allí donde esté, voy a servir al Señor. No lo puedo hablar de otra manera, ni tan sencillamente, ni lo puedo hablar con artículos porque no tengo abogado, ni tengo nada. Es mi amigo, es el pastor, y el único que se podría hacer cargo de mí con informes. Y dice, sí, pero la iglesia no está reconocida, no estaba reconocida en aquellos tiempos, en el Ministerio de Justicia. Entonces, pues, dijeron, vamos a pensarlo, sálganse fuera. Y se entraron el presidente de audiencia y el fiscal. Y el pastor y yo y mi novia orando y rogándole al Señor que hiciera un milagro, porque no podía ser otra manera que un milagro, porque ahí había sentencia firme y no había o para abajo o libertad de una manera controlada. Y entonces, pues esperamos allí cerca de una hora y salió, me llaman otra vez, a mí solo ya esta vez, dice, y al pastor, perdón, y entramos y dice, mire, vamos a dejar que este chico cumpla condena en la iglesia. Pero como no es oficial y la iglesia no está reconocida por el Ministerio de Justicia, tiene que presentarse en el CEDE, Centro de Desentificación de la Junta de Extremadura, para ellos, si pasaba algo, no pillarse las manos. Entonces tienes que ir a orinar, tienes que ir a hacerte análisis por si estás tomando alguna o vuelves a recaer, que le den el informe. Y ellos, los pastores, tenían que mandar cada 3 meses un informe. ¿Estás de acuerdo? Y dije, sí, sin ningún problema. Estoy de acuerdo. Y entonces cogieron y dice, estos 12 años los vas a cumplir, pero los próximos que vengan ya se te va a dar perdón de sala de una manera y se te va a quitar todos los otros juicios y condenas que tienes. Pero aprovéchalo, me dijeron, es el último cartucho. Dije, no se preocupe. Yo estaba rebosando por dentro, me entraban ganas de gritar, esto es un milagro, te lo digo. Pero yo no lo grité, lo gritaron los funcionarios de la audiencia. Cuando fui, que me dieron los papeles, las sentencias, para dárselas al pastor, dice, esto no puede ser, esto no ha pasado nunca, no ha ocurrido nunca, que alguien se ponga a hablar con el fiscal, se ponga a hablar con el presidente de audiencia, que te pasen ahí, eso no puede ser. Ellos, digo, no, es que es un milagro, totalmente. Dice, aprovéchalo. Pues bueno, pues los papeles me adjudicaron para ir para allá y todos los años, por la fecha de Navidad, me iba a ver al presidente de la audiencia a explicarle cómo mi vida había cambiado, lo que estaba haciendo, y le llevaba a lo mejor un evangelio de Juan. Ese hombre le caían las lágrimas y le decía siempre muchas gracias, porque Dios lo usó. Y no tenía palabras.
pero yo iba todos los años hasta que ha muerto, que murió a los 6 años, pues ya era mayor, y iba a verlo. Y él se quedaba impactado. Me he casado, estoy trabajando, estoy haciendo esto. Y le dije, y Dios lo usó a usted para... Y dice, no, 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 es que no me digas cómo pasó, me dice, no me digas cómo pasó, me decía, porque son gente seria, no se ponen a hablar. Y parecíamos, teníamos una conversación, pero yo me declaré culpable de todo también, ¿eh? Me declaré porque yo no, en todo era mentira, y yo dije, sí, yo he cometido todos esos delitos, todas esas cosas las he hecho yo, pero este es mi problema. No me negué en nada a confesar todo, y aún las multas las pagué. Y a gente que le había hecho daño, no a todos porque era incontrolable en las casas y en lugares, pero sitios de gente que conocía que tenían bares y que lo había hecho y que lo había reventado, pues iba, le hablaba y tenía 50.000 euros que le había hecho daño, o 50.000 pesetas en aquel tiempo, le pagué el daño a cada mes, le pagaba. Y bueno, y parecía que era un chico estupendo lo que había hecho y todo bien y todo maravilloso, pero en mi corazón sigue estando un problema que no estaba enfrentando. Y aunque estaba casado, estaba trabajando, estaba feliz, pero había mi relación con mis padres, ¿sabes? Y mi relación fue que mis padres me echaron cuando llegué. Y cuando me fui a casar quise solucionarlo con ellos y tampoco me acogieron. Y bueno, y siempre estaba ahí una amargura tremenda. Y yo le decía a mi esposa, yo voy a seguir con este pacto. Yo no quiero saber nada de ellos. Yo he propuesto en mi corazón tratar de olvidarme y nada, pero no me dejaba crecer. No sentía perdón hacia mis padres. Y el no perdonar me estaba creando un problema tremendo. Y a veces mis discusiones en mi matrimonio, en mis circunstancias, pues salía las situaciones. Y entonces el pastor me dijo un día, ¿tú crees que la cruz de Cristo y el Evangelio es suficiente para poder perdonar a tus padres? Oh, digo, ¿qué? Que si crees que la cruz de Cristo y el Evangelio es suficiente para que tú puedas perdonar a tus padres. Y me quedé pensando. Y yo siempre sacaba excusas y dudas y situaciones. Y dije, pues sí que es suficiente. Sí que es suficiente. Para mí es suficiente. Porque yo sé lo que me ha perdonado Dios. Yo era como ese hombre en Mateo que debía 10.000 talentos. ¿Sabes? Ese hombre que no podía pagarlo ni que viviera 60.000 vidas. Y el Señor me dijo, vete, que eres libre. No tienes ni una deuda. Perdonó todos mis pecados. Y yo no iba a perdonar situaciones que habíamos vivido, pues seguramente porque ellos también, sus familias y sus padres, pues había carencias. Y fui y hablé con mis padres y le dije, mire, quiero pediros perdón, que en todo el daño que os he hecho, de no hablaros, de vivir una vida totalmente como si no existierais, y por mi parte, por lo menos, quiero pedir perdón. Quiero pediros perdón por todo el daño que... Y ellos me pidieron perdón a mí, también. Ellos me pidieron perdón. Se abrazaron a mí y también me pidieron perdón. Y les presenté el Evangelio y ellos aceptaron a Jesús. Toda mi familia, todos mis hermanos, pero algunos llegaron al Evangelio para conveniencia y bueno, y luego se fueron, ¿no? Como la semilla, ¿no? La tierra de la semilla. Pero qué importante es perdonar. ¿Cómo te libera? La importancia del perdón. Y somos llamados como cristianos, pero también como comunidad, a saber pedir perdón. Porque en la iglesia también hay problemas.
En la iglesia también a veces hay dificultades, hay riñas, hay... Y qué importante es saber pedir perdón. Y pedir perdón siempre. Aunque el capítulo de Mateo 18, Pedro va al Señor Jesús y dice, bueno, Señor Jesús, ¿cuántas veces te he perdonado a mi hermano? Y el Señor está sentando en ese pasaje las bases de la iglesia. Y uno de los pilares uno de los pilares de la iglesia es el perdón. Es el perdón, hermanos. ¿Cuántas veces he visto la iglesia, aún la nuestra, que ha habido en tiempos división, por no saber pedirnos perdón, por no sentarnos y perdonarnos unos a otros? Y Señor Jesús, Pedro va y le dice, pues con 7 veces está bien, ¿no? Porque los rabinos y los fariseos, con ellos 2 veces y los otros 3 veces, pues yo el número preferido, dice Pedro, con 7 veces está bien, ¿no? Señor, ¿y qué le dice Jesús? Porque nos encanta ante las dudas y ante la... Pues dice Jesús, no, siempre, 70 veces 7, siempre. Y es así, el perdón nos libera. El perdón muchas veces no restaura la relación, pero hay perdón. Hay muchas circunstancias que hay perdón, no se restaura la relación, pero lo importante es pedirnos perdón. Que eso sí, no, es algo que el Señor nos exige. Y para mí eso fue una liberación. Empecé mi matrimonio a ser diferente, a mirar a mi mujer diferente, a tratar los temas diferentes. ¿Por qué? Porque había sido liberado totalmente de esa carga que tenía ahí escondida, tenía ahí guardada. Y aparentaba con mi gesto, con mi servicio, con mi quehacer, pero tenía que enfrentar mi pasado. Y muchas veces, por la iglesia donde yo estoy sirviendo, han pasado mucha gente. Y siempre dijo, con la gente que tiene muchos problemas, que ha tenido como yo, ha pasado por circunstancias, siempre digo, tienes que enfrentar el pasado. Como lo escondas, al final te va a arrastrar otra vez hacia él. Porque no podemos vivir con una careta o con una apariencia de religiosidad. Hay que abrir el corazón. Y el Señor siempre a mí me lleva a desiertos para trabajar conmigo. Y eso era un momento desierto, cuando tenía que cumplir condena, cuando tenía que enfrentarme, siempre me lleva y siempre trata a mi corazón. Y siempre habla a mi corazón. Y siempre trabaja con mi corazón. Pero siempre con mucho amor, como dice el profeta Oseas, ¿no? En el capítulo 2, el versículo 14, te llevé al desierto. A veces los desiertos no son tan malos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le escuches a Él. Quiere tratar contigo. Y esa es la forma que Dios tiene de tratar conmigo. De esa forma. Y esa era la reflexión, ¿no? Para mí, ¿no? De la importancia del perdón hoy día en las iglesias, en las familias, con los amigos. Y no espera a lo mejor que se vaya a restaurar bien la relación, pero hay perdón y hay liberación. La importancia del perdón. Y para mí ha sido liberador. No salir de un mundo totalmente oscuro, que fue liberador, sino seguir tratando y trabajando con mi corazón. Porque esto es como una bodega. Aquí hay buenas cosas, pero también hay ratas y también hay telarañas y también hay cosas feas. Y Dios quiere seguir trabajando con nosotros como hombres, como esposos. Y hoy día nuestra relación, después de 27 años, con el matrimonio, seguimos teniendo nuestras luchas, tenemos nuestra diferencia, pero sabemos tratar las cosas, sabemos hablarlas. Cuando hay una situación, nos sentamos y la hablamos. Y eso es lo que me gusta hacer ante cualquier cosa, también en la iglesia, poder tratar y hablar. Y poder, en la iglesia tenía que ser el lugar donde más claro hablar a la gente, con respeto y con amor y con cariño, pero dejar y escuchar a cada persona. ¿Por qué? Porque la deuda que nosotros teníamos y que tú tenías y que yo tenía, no podías pagarla en la vida.
tu deuda jamás la puedes pagar. No salgamos fuera y nos haga alguien daño o nos deba algo que es una miseria y le montemos el pollo como hizo este hombre después de recibir misericordia y gracia, salió y vio al que le debía una miseria y lo llevó a la cárcel, lo cogió por el cuello. Qué poco le duró la gracia y la misericordia. Que podamos aprender de la gracia de Dios en nuestras vidas, que no es una gracia barata, es una gracia con un gran precio y nos ha perdonado una deuda que por mucho que hicieras, por muchas obras que hicieras, por muchas que hagas, no la vas a pagar. Y por muy bueno que nos creamos, no nos vamos a ganar nada. Y eso es lo que he aprendido en mi vida de cristiano. He aprendido muchas cosas, pero a saber que Dios trate conmigo en mi corazón. Y bueno, y muchas gracias por escucharme, por estar ahí.